La Ley de Presupuestos Generales del Estado no es un trámite administrativo. Es un instrumento central de la política económica de un país. Es en donde se decide quién paga, en qué se gasta y qué modelo de país se quiere construir. Y lo deciden las Cortes Generales, no el Gobierno. Las Cortes Generales que representan al pueblo español, el Congreso y el Senado. La Constitución no deja lugar a dudas, señorías. El artículo 134 obliga al Gobierno a presentar los presupuestos cada año, porque presupuesto y democracia parlamentaria van de la mano. Sin presupuesto no hay control y sin control no hay democracia. Pues bien, señorías, este Gobierno incumple la Constitución por tercer año consecutivo. 3 años sin presentar presupuestos, 3 años en rebeldía constitucional. 3 años gobernando de espaldas al pueblo, 3 años sin rendir cuentas a los ciudadanos. 3 años de excusas que rozan ya el sarcasmo. Afirma todo un ministro de Economía, el señor Cuerpo, que el crecimiento económico hace innecesarios nuevos presupuestos. Algo insólito. Todo un ministro haciendo apología de la inconstitucionalidad. Unas excusas que contradicen además frontalmente lo que decía el propio Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Un gobierno sin presupuestos, decía, es como un coche sin gasolina. Si no pueden aprobarlos, continuaba, deben convocar elecciones. Hoy, en cambio, el mismo Sánchez afirma sin rubor que traerlos sin apoyos sería una pérdida de tiempo. Señorías, solo un ácrata piensa que la democracia es una pérdida de tiempo. O dicho en palabras de Montesquieu, cuando el poder de decidir los gastos no pertenece a los representantes, la libertad simplemente desaparece. Ningún gobierno democrático ha prorrogado 3 veces los presupuestos generales del Estado. Y esto tiene un coste altísimo. Inseguridad jurídica, pérdida de confianza institucional y un deterioro evidente de la credibilidad económica del país. Un solo dato lo resume todo. La inversión extranjera bruta en 2024 fue un 43% inferior a la de 2018, pese a contar con 163.000 millones de fondos europeos. Y aquí llegamos al segundo gran fracaso en materia presupuestaria del Gobierno, los fondos Next Generation. Utilizados como una especie de presupuesto en la sombra, opaco y gestionado de forma caprichosa e incompetente, lo que provocará a buen seguro que España tenga que devolver parte de los fondos asignados. Y esa devolución será el certificado de la negligente gestión del desgobierno de Pedro Sánchez. Señorías, a día de hoy España ya ha renunciado a más de 60.000 millones de estos fondos. No porque no los necesite, no, que claro que los necesitamos. El propio señor Puente afirmaba la semana pasada que los ferrocarriles necesitaban una inversión de más de 30.000 millones de euros. Por lo tanto, sí los necesitamos. Pero lo que pasa es que este Gobierno ha demostrado ser incapaz de ejecutar los fondos europeos pese a las continuas rectificaciones del plan inicial. La última rectificación la llaman adenda de simplificación, cuando deberían decir de la claudicación o de la frustración. Y digo frustración porque en esta llamada adenda se recorta la ambición de los hitos y los compromisos, se reducen las inversiones y se renuncia a realizar reformas estructurales. Y como hacen siempre los mediocres, ya están en la búsqueda de un culpable externo para justificar su fracaso. Dirán que Franco, las comunidades autónomas, el cambio climático, cualquier cosa les sirve para tapar su fracaso. Es decir, estamos ante un gobierno que se refugia siempre en lo fácil, cuando España lo que necesita es responsabilidad. Es más fácil salir al extranjero a combatir enemigos imaginarios que afrontar el problema de la vivienda aquí en España. Es más fácil buscar culpables que mantener unas infraestructuras que se caen a pedazos o unos servicios públicos saturados. Es más fácil insistir en la falacia del escudo social que aplicar políticas que aumenten la productividad, suban los salarios y recuperen una clase media depauperada y casi desaparecida. Señorías, tenemos más pobres hoy que en 2024. Tenemos casi un 34% de menores en riesgo de exclusión social y tenemos la pobreza energética el doble que en 2018. Ustedes, la izquierda, salían a la calle a protestar en 2018 cuando la pobreza energética era del 7%. Hoy, que es el doble, presumen de escudo social. Hay que tener mucho cuajo, señorías del Partido Socialista. Señorías, es más fácil usar la inflación para recaudar, aunque empobrezca a los ciudadanos, que aprobar reformas estructurales y mejorar la eficiencia en el gasto público. Es más fácil gastar en propaganda o en televisión española que financiar la investigación contra el cáncer o desbloquear iniciativas del Partido Popular para ayudar a las familias o a los celíacos. Es más fácil despilfarrar hoy
para seguir en Moncloa unas semanas más que a invertir a largo plazo para que todos vivamos mejor en el futuro. Señorías, lo difícil es gobernar, y este Gobierno hace tiempo que ha renunciado a hacerlo. Pedro Sánchez ha decidido atrincherarse en Moncloa pensando que desde allí, y abusando de la Fiscalía General y la Abogacía del Estado, podrá defenderse mejor de los escándalos que le rodean en el partido, en el Gobierno y en su entorno familiar más íntimo. Y para ello, cada día añade una piedra más a ese muro que pretende dividir nuestro país. Señorías, España no es ese país enfrentado en dos mitades irreconciliables que muchos de ustedes pretenden hacer ver y que dibujan las redes sociales o los gabinetes de propaganda política de algunos partidos o medios de comunicación. No, señorías, España es un gran país profundamente democrático en el que los españoles, en su inmensa mayoría, respetamos a nuestros vecinos, amigos y familiares independientemente de lo que piensen, independientemente de sus ideas. Un país que quiere seguir progresando y avanzando. Un país que quiere un gobierno decente. Un país, decía, que quiere un gobierno decente que cumpla las leyes, que gestione su dinero con transparencia y rendición de cuentas y que mantenga y mejore sus servicios públicos. Algo tan simple, algo tan imposible con esta banda que tenemos en el Gobierno. Un país en el que sus ciudadanos puedan cumplir sus proyectos vitales sin necesidad de obtener el permiso de comisarios políticos de ninguna clase. Señorías, los españoles creemos en una democracia liberal, de ciudadanos libres e iguales, una democracia moderna y modernizadora. Justo todo lo contrario de lo que ofrece este Gobierno, de lo que ofrece un sanchismo paralizante y opresivo, con sus socios radicales en el Gobierno y alguno otro externo que solo buscan un enfrentamiento que empobrece y agota las energías de todos. Y para lograr ese proyecto de enfrentamiento necesitan la opacidad, necesitan huir del control parlamentario, necesitan, en definitiva, menos democracia. Y el ejemplo más grave de esta huida del control parlamentario de las cuentas públicas lo tenemos con el gasto en defensa. Sánchez está incrementando el gasto militar hasta niveles históricos, utilizando modificaciones presupuestarias, transferencias entre secciones y conceptos tan arbitrarios como los llamados gastos ineludibles. Una puerta trasera abierta durante la pandemia que hoy utiliza para esquivar al Congreso, para esquivar el control de los ciudadanos, saltándose la Ley General Presupuestaria y la Ley de Defensa Nacional, vulnerando el principio presupuestario de especialidad, es decir, y en definitiva, vaciando de contenido el control democrático. Señorías, como dijera Giovanni Sartori, gobernar sin control parlamentario no es democracia, es simple simulación. Y es precisamente eso en lo que estamos actualmente, en la simulación. Intentar aparentar que se gobierna, hacer creer que se tienen apoyos en el Congreso, mucho viaje al extranjero, crear enemigos imaginarios y enviar a otros a recibir las bofetadas del electorado dirigidas a Pedro Sánchez, como ocurrió en Extremadura o antes de ayer en Aragón y muy pronto veremos en Castilla y León y dentro de unos meses en Andalucía. Y todo ello con la complicidad de algunos socios que prefieren mirar para otro lado para no tener que explicar a sus votantes que sostienen al Gobierno más corrupto de la historia. Como tampoco quieren controles, quiere que se controlen que ese gasto no ha sido para mejorar las condiciones retributivas de nuestros militares ni para mejorar las capacidades operativas de nuestros ejércitos. Por eso es incomprensible que algunos de sus socios renuncien a controlar a Pedro Sánchez. Señorías de Esquerra Republicana de Cataluña, ustedes, por ejemplo, han pasado de presentar una enmienda de supresión del presupuesto en defensa a permitir que se incremente en 10.500 millones de euros solo en una anualidad. Supongo que la lógica es la misma que la del señor Rufián, que decía que se quería marchar de España y ahora quiere ser presidente del Gobierno. Algo absolutamente insólito y muy propio de Esquerra Republicana de Cataluña. Otro tanto, señorías, ocurre con Sumar, que en público se muestra muy contrariado e incluso pero que muy enfadadísimo por el aumento del gasto militar. Pero en el Consejo de Ministros de cada semana lo aprueba sin ninguna indecisión. Todos y cada una de las modificaciones. Y por supuesto, para culminar esta farsa, para que la simulación de la que nos hablaba Sartori fuese efectiva, estos grupos ni siquiera le han preguntado a Pedro Sánchez de dónde va a recortar. No vaya a ser que se enteren sus votantes, señorías de la izquierda. Por eso se lo voy a decir yo.
A pesar de incrementar el gasto en 75.000 millones desde el año 2023, el Gobierno mal llamado progresista recorta en 23 millones el gasto en cultura, en 48 millones el de fomento del empleo o en casi 700 el gasto en educación en 2025, mientras que la partida para propaganda crece año tras año, todos los años. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular está a favor del incremento del gasto en defensa, pero con control del Congreso, como mandata la ley, señorías. Cosa que ahora no ocurre. Pero que nadie lo dude, si esto es posible, es simple y llanamente por la complicidad de los socios de Sánchez, en forma de silencio. Sin ese silencio de sus socios, el PSOE, Pedro Sánchez, no podría hacerlo. Por todo ello, exigimos algo tan profundamente democrático como presupuestos generales del Estado y control parlamentario del gasto, como establece la ley, como exige la Constitución. Insisto, no estoy hablando de ideología, hablamos simple y llanamente de control democrático. Y en este punto, si me permiten, quisiera advertir de una rata que ha ocurrido en la proposición de ley, pues como todos habrán advertido, la referencia que se hace al artículo 52 es al conjunto del artículo y no únicamente a su punto segundo. Y finalizo ya, señorías. Huir del Parlamento, como hace este Gobierno, no es valentía, es miedo a rendir cuentas, es miedo a dar la cara ante los ciudadanos. Quizá por eso es tan evidente el pánico que tienen todos ustedes al control y a la rendición de cuentas, el pánico que tiene muy especialmente la banda que acompaña a Pedro Sánchez. Pero con todo esto, que pierdan toda esperanza, señorías. Más pronto que tarde tendrán que venir aquí a dar cuentas y en muchos casos, y muy probablemente, ante los tribunales. En definitiva, señorías, frente al sanchismo, más transparencia y más democracia. Y esta proposición de ley, para la que les pido su apoyo, es sin duda un buen comienzo. Nada más y muchas gracias. Nos presenta el Grupo Popular una proposición de ley para garantizar el cumplimiento de la Ley General Presupuestaria. En la misma, el Grupo Popular menciona el reiterado incumplimiento de este Gobierno de la obligación constitucional de presentar presupuestos y su preocupación por la falta de control en la ejecución presupuestaria. El Grupo Parlamentario de Vox compartimos indignación y preocupación. Indignación por la actitud de un Gobierno que no cumple la ley y que utiliza los recursos públicos como una herramienta de propaganda. Preocupación por la falta de respeto a esta Cámara, hurtándola del necesario debate presupuestario. Señorías, no presentar presupuestos no es una anécdota, es una anomalía democrática. Una anomalía democrática con un claro coste reputacional que afecta a la seguridad jurídica, mina la confianza de los ciudadanos y reduce la confianza de los inversores extranjeros. No se puede normalizar que el Ejecutivo decida, reasigne y gaste sin someter sus decisiones al debate político que exige una democracia parlamentaria. Señorías, no presentar presupuestos debería tener consecuencias políticas. La consecuencia del cese o la dimisión de la ministra de Hacienda. Señorías, utilizar el artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 para mover partidas presupuestarias entre secciones, saltándose el artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria, es propio de totalitarios que desprecian la ley y desprecian la labor de esta Cámara. Dicho lo cual, planteamos una serie de consideraciones sobre esta proposición de ley. Primera, vemos una exposición de motivos poco trabajada. Una exposición de motivos en la que se echa en falta ejemplos concretos de incumplimientos del artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria. Segunda, lo ha comentado el señor Olano, la prohibición de las transferencias de crédito entre secciones no se encuentra recogida en el artículo 52.2, se encuentra recogida en el artículo 52.1 apartado B.
Tercera, echamos en falta una reflexión más ambiciosa sobre cómo reforzar el control parlamentario en ausencia de presupuestos. La proposición se centra fundamentalmente en reforzar la prohibición de determinadas transferencias de crédito y en fortalecer la intervención de las Cortes en materia de defensa. Propuestas que van en la buena dirección, pero que resultan ineficientes e insuficientes si no se acompañan de iniciativas parlamentarias adicionales. Iniciativas adicionales que permitan ejercer un control real y sistemático del Gobierno mientras se mantiene la prórroga presupuestaria. No basta con denunciar la falta de presupuestos. Hay que proponer mecanismos concretos de seguimiento, comparecencias obligatorias, informes periódicos o autorizaciones parlamentarias reforzadas que compensen esa ausencia. En definitiva, no basta con señalar el problema. Hay que dotar a esta Cámara de más herramientas para ejercer su función de control, sobre todo cuando el Gobierno incumple su obligación constitucional. Cuarta, el debate no puede limitarse al control del gasto. Debe incluir necesariamente la justificación de ese gasto. A lo largo de la exposición de motivos se habla de control, de límites, de restricciones. Todo eso es importante, pero hay que hacerse tres preguntas esenciales. 1. ¿Para qué se gasta? 2. ¿Por qué se gasta? 3. ¿Qué objetivo concreto se persigue con cada euro de gasto público realizado? Porque controlar el gasto no es solo vigilar que no se mueva de una partida a otra. Controlar el gasto es exigir que cada gasto esté justificado desde su origen. Por ello, cualquier reforma seria de la Ley General Presupuestaria debería avanzar hacia un sistema de presupuesto en base cero. Es decir, cada programa, cada actuación y cada crédito debe incorporar una justificación clara de su necesidad, sus objetivos concretos, los indicadores de cumplimiento y las razones por las que debe mantenerse en el tiempo. Señorías, hablamos de gastar mejor, hablamos de gastar incorporando criterios de necesidad, eficacia y evaluación. Sin esa exigencia previa de justificación, el debate sobre transferencias de crédito se queda cojo. Reiteramos, el problema no es solo que se mueva dinero entre secciones. El problema también es saber si el gasto inicial estaba justificado, si responde a una necesidad real o si se perpetúa por inercia administrativa o por conveniencia política. Quinta, no parece que preocupe al grupo proponente que no existan restricciones a las transferencias de crédito que se realicen como consecuencia de reorganizaciones administrativas o de traspasos de competencias a las comunidades autónomas. Sus señorías proponentes están muy tranquilos observando el vaciamiento competencial de la Administración General del Estado y el traspaso de competencias a unos gobiernos autonómicos caros, ineficientes y generadores de desigualdades entre todos los españoles. Señorías, exijamos presupuestos. Reforcemos, especialmente en su ausencia, el control parlamentario, pero también reclamemos que se justifique cada euro de gasto público. Cada euro de gasto público. Señorías, es importante reforzar el control parlamentario, pero más importante aún es que este gobierno corrupto se vaya. Muchas gracias.